Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Andrés Alvarado Blanco y hoy voy a explicar un ejercicio sobre evaluación de proyectos realizando flujos de caja para dos tipos de maquinaria. Entonces, como primera medida, voy a presentar aquí el Excel lo que es el enunciado como tal del ejercicio. Entonces dice que una empresa industrial debe decidir acerca de dos opciones de compra de maquinaria y equipo y usted es el delegado por el CEO para evaluar la viabilidad de los proyectos y tomar la mejor decisión a través de una recomendación basada en los indicadores BAN, TIR y EVA. Se deberá determinar cuál proyecto es más conveniente teniendo en cuenta los resultados de cada indicador. Los datos generales. Con cualquiera de las dos máquinas, la empresa espera generar 300 millones anuales en ventas con un crecimiento estimado del 5% anual. Los costos de venta actuales equivalen al 80% de los gastos operacionales, al 10% de ingreso por ventas, respectivamente. La tasa de impuesto sobre la renta es del 35%. Los inversionistas desean obtener un rendimiento mínimo del 25%. La máquina A. Este equipo tiene un costo de 100 millones y permitirá reducir el costo de ventas en un 5% adicional, es decir, a 75% de las ventas. Sus gastos de mantenimiento ascienden a 2 millones anuales. La depreciación es una línea recta a 10 años. Considera un valor de salvamento contable del 10%. La máquina B. Este equipo tiene un costo de 120 millones y permitirá reducir el costo de ventas en un 7% adicional, es decir, a 73% de las ventas. Sus gastos de mantenimiento ascienden a 3 millones anuales. La depreciación es una línea recta a 10 años, considera un valor de salvamento contable también del 10%. En cuanto a la financiación, la empresa decide financiar el 40% de la inversión en cualquiera de los dos proyectos, pero el proyecto A lo financiará a 3 años y el B a 5 años. La tasa de interés que cobra el banco es del 12.34% efectivo anual. Suponga que la amortización del préstamo se realizará en cuotas anuales. Bueno, entonces, vamos a empezar porque toca hacer la amortización del crédito, toca hacer el flujo de caja y pues ya los siguientes ítems, que es el BPN, el TIR, el WAC y el EVA, que los explicaré a continuación. Entonces empezamos por la amortización de crédito. ¿Qué es la amortización de crédito? Esta es una tabla de amortización de crédito que es un documento que detalla cómo se irá pagando un préstamo a lo largo del tiempo. Muestra el monto de cada cuota, el desglose entre el interés y el capital y el saldo pendiente después de cada pago. Permite visualizar el proceso de pago del crédito hasta su liquidación total. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La amortización de crédito para la máquina A y para la máquina B. En cuanto a la máquina A, tenemos los datos que es el monto del crédito, que ya escuchamos que eran los 40 millones, la tasa de interés 12.34% efectivo anual y un número de pagos que son 3, que equivalen a los 3 años enunciados. Entonces, lo primero que se hace es sacar el interés del primer año. ¿Cómo sacamos el interés del primer año? Del interés del primer año es el monto del crédito total, que son los 40 millones, multiplicado por la tasa de interés, que vendría siendo el 12.34%, y esto nos da el valor del interés de este primer año. Para calcular la cuota, lo único que tenemos que hacer es una función pago aquí en Excel, que es donde tomamos primero lo que es la tasa de interés, tomamos el número de pagos, que en este caso son 3 por los 3 años, y a este también se le añade el monto del crédito, pero en forma negativa para que el dato nos dé positivo. Y nos da la cuota. Esta cuota es la misma para los 3 años, que son los 16.752.346. Ya teniendo el interés y la cuota, podemos hallar el capital. ¿Capital cómo se halla? A la cuota que sacamos anteriormente le restamos el interés y nos da el respectivo capital para el primer año. Y ya teniendo estos tres datos, podemos sacar entonces lo que es el saldo. Ya teniendo el capital, lo que hacemos es al monto del crédito, que son los 40 millones, le restamos el capital, que son los 11.815.346, y nos da el saldo. Ya para el segundo año, el interés
lo calculamos con base no en el monto del crédito, sino en el saldo de la primera, del saldo del primer año, que son los 28.184.653, y lo multiplicamos por la tasa de interés. Igual la cuota sigue siendo la misma y el capital, como ya les había comentado, se va restando. Entonces ahora el valor de la cuota del primer año menos el interés de este segundo año y nos da el valor del capital. Y el saldo es se le resta al saldo del primer año el capital del segundo año y obtenemos el saldo del segundo año. Y para el tercer año el interés, entonces podemos ver que es el saldo del segundo año multiplicado por la tasa de interés. La cuota sigue siendo la misma como los dos anteriores años y el capital. Ahora, el capital es el interés, la cuota, le restamos el interés del tercer año y tenemos el capital. Y ya el saldo podemos evidenciar que nos da 0, porque si restamos el saldo del segundo año, le restamos el capital del tercer año, ya nos da 0. Y ya pues tenemos los totales de lo que es el interés y la cuota y el capital, que nos dan los 40 millones del monto del crédito. Esto en la máquina A, que es a 3 años. Se tiene que hacer exactamente lo mismo en la máquina B, solo que esta ya está proyectado un número de pagos de 5 años, pero es exactamente el mismo procedimiento. Entonces esta es la amortización del crédito. En cuanto al flujo de caja, entonces vamos a ver lo que es el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja es el registro de todas las entradas y salidas de dinero de una empresa o proyecto durante un periodo determinado. Ayuda a conocer la liquidez disponible, es decir, la capacidad para cumplir con las obligaciones financieras y tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. Listo, entonces como podemos observar en este cuadro, ya tenemos lo que es el flujo de caja para lo que es la máquina A y la máquina B. Esta está proyectada a los 10 años que mencionaba el ejercicio. ¿Y cómo se saca esto? Entonces, para cada año que tenemos que hacer, entonces tenemos que diligenciar lo que son las ventas, que son los 300 millones. Tenemos el costo de venta. ¿Cómo se saca el costo de venta? El costo de venta es las ventas totales por el 75%, que es el costo de las ventas. Eso nos da un resultado de 225 millones. Sacamos la utilidad bruta. La utilidad bruta son las ventas menos el costo de las ventas. Los gastos operacionales. Los gastos operacionales es el valor total de las ventas por el 10%, que son los gastos operacionales. Tenemos la depreciación, que la depreciación la sacamos con los datos que tenemos aquí al lado, y es el costo de la máquina menos el valor del salvamento, que son los 10 millones, costo de máquina 100 millones, que es para la máquina, y el valor de salvamento, que son 10 millones, todo esto dividido por la vida útil, que son los 10 años que están proyectados en esta tabla, y nos da el valor de la depreciación. La utilidad operativa, ¿cómo la sacamos? La utilidad operativa es la resta de la utilidad bruta, gastos operacionales y la depreciación. También tenemos los beneficios antes de impuestos. Entonces, los beneficios antes de impuestos es restar las ventas, costo de ventas y los gastos operacionales. Los impuestos son el dato del beneficio antes de impuestos por el 0.35%. El beneficio neto. El beneficio neto es restar beneficio antes de impuestos, restarle los impuestos. Nos regala el dato. Tenemos la depreciación. Y para sacar el flujo de caja, ya con el dato del beneficio neto y la depreciación, tenemos lo que es el flujo de caja para el año 1. Todo este procedimiento, estos datos se sacan igual para el año 2, año 3, 4, 5, hasta el 10 en la máquina A, y el mismo procedimiento se realiza con la máquina B. Lo que cambia es que ya en estos datos de acá, nosotros usamos lo que es el costo de la máquina A, que son 100 millones, y el costo de la máquina B, que son 120 millones. El valor de salvamento también sube de 10 millones en la máquina A, en la máquina B sube a 12 millones. Listo, ya con estos datos y el flujo de caja proyectado a los 10 años, podemos analizar lo que es el BPN. Entonces, aquí en el BPN, ¿qué tenemos?
el BPN nos indica que es el valor presente neto. Es un indicador financiero que calcula la diferencia entre el valor presente de los ingresos y los costos futuros de un proyecto, descontados a una tasa de interés específica. Si el BPN es positivo, el proyecto es rentable. Si es negativo, no lo es. Entonces, ¿cómo funciona este BPN o valor presente neto? Entonces, nosotros tenemos aquí una fórmula que es una sumatoria. Se tienen que sumar todos los datos de los 10 años proyectados en la tabla del flujo de caja. Se toman todos los datos, los resultados de flujo de caja, tanto de la máquina A como la máquina B, que se ponen en el numerador. Y en la parte de abajo, en el denominador, se coloca 1 más el 25%. Todo esto elevado cada uno de los datos correspondiente a cada uno de los años. Es decir, que el primero va a 1 año, el segundo va a 2 años, el tercero a 3 años, el cuarto a 4 años, quinto a 5 años, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años con cada uno de los datos del flujo de caja para cada año. Y a toda esta operación se le resta el 100, o sea, la inversión. Recordemos que la I es la inversión que se hizo a esta máquina. Ya dando todo el resultado de lo que es esta operación, esta sumatoria, nos da un BPN, valor presente neto, de 29.100.000. El mismo caso es para la máquina B. Se usan los mismos datos, pero ya de la máquina B, proyectada a los 10 años, pero a este se le resta la inversión de los 120 millones. Esto quiere decir que nos da un valor de presente neto de 36.110.000. Y esto nos indica que la máquina B tiene un BPN mayor que la máquina A, lo que sugiere que es una mejor opción de inversión. Entonces, en este caso, la máquina B es la mejor opción porque tiene un BPN mucho mayor. Vamos con el TIR. ¿El TIR qué es? El TIR es la tasa interna de retorno. Es la tasa de interés a la cual el valor presente de los flujos de caja futuros de un proyecto es igual a la inversión inicial. En otras palabras, es la tasa de rendimiento que hace que el BPN sea cero. Si el TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto es rentable. Entonces, ¿cómo sacamos el TIR? El TIR son todos los datos del flujo de caja que obtuvimos ahí en la tabla de flujo de caja, y a este se le resta lo que es la inversión. ¿Listo? En este caso, la máquina A se le resta la inversión, que son los 100 millones. Y en el caso de la máquina B, se le resta la inversión de los 120 millones. Esto nos da un dato, aquí podemos ver, se saca una fórmula aquí en Excel que es el TIR, tomando todos los datos del flujo de caja, y eso nos da un porcentaje. En la máquina A nos dio un porcentaje del 41% y en la máquina B nos dio un porcentaje del 24%. Entonces, ¿esto qué nos indica? La tasa mínima de rendimiento exigida por los inversionistas es del 25%, por lo cual la máquina A cumple con las expectativas de retorno. ¿Por qué cumple con esta expectativa? Porque tiene un porcentaje mayor a 25%, que es lo que exigen los inversionistas. Los inversionistas. En cambio, la máquina B no alcanza a esta exigencia de los inversionistas. Por eso es más rentable la máquina A. Por otro lado, tenemos el WACC. El WACC, entonces, ¿qué es el WACC? El WACC, o costo promedio ponderado de capital, es la tasa promedio ponderada que una empresa paga por el capital que ha obtenido, tanto a través de deuda como de capital propio. Se calcula teniendo en cuenta el costo de cada fuente de financiamiento, deuda y acciones, y su proporción a la estructura de capital de la empresa. Entonces, ¿cómo hallamos el WACC? El WACC lo hallamos con los siguientes datos. Entonces tenemos KD, que es el costo de la deuda de impuestos, que es el 12.34%. Tenemos el KE, que es el costo de recursos propios, que es un 25%. Tenemos el WD, que es el índice de endeudamiento total, que es el 40%. Y también tenemos el WE, que es el indicador de solvencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos esto? Pues la fórmula nos dice que KO es igual a KD por WD más KP por WP. Entonces hacemos las respectivas operaciones. Entonces tomamos lo que es el KD,
Bueno, en este caso cambié las siglas, no es KP, reemplazamos KPWP por KEW. Entonces tenemos que KD es el 12.34, se multiplica por el WD, que es el 40%, y a este se le suma el KE, que es el 25%, y el WE, que es el 60%, y esto nos da un dato de, en este caso, el 20%. Bueno, si aquí le quitamos los decimales, nos da un valor del 20%. Entonces, este es el WACC, el 20%. Lo mismo realizamos con la máquina B, es el mismo dato, y podemos evidenciar que nos da el mismo valor del 20%. Entonces, ¿qué nos indica la conclusión de este ítem? Que ambas máquinas tienen el mismo costo promedio ponderado de capital del 20%. Esto significa que la empresa debe generar al menos este rendimiento en sus inversiones para cubrir el costo de su capital en ambos proyectos. Bueno, y por último tenemos lo que es el EVA. Bueno, tenemos el EVA. Listo, ¿qué es el EVA? El EVA o valor económico agregado es una medida de rentabilidad que calcula el valor de una empresa que una empresa crea o destruye, restando al beneficio operativo después de impuestos el costo de capital invertido. Si el EVA es positivo, la empresa está generando valor. Si es negativo, está destruyendo valor. Entonces, el EVA lo tenemos aquí. ¿Cómo lo sacamos? Necesitamos el valor de las ventas, que son los 300 millones. Tenemos también el valor de costo de las ventas, que ya hemos visto que es el valor de las ventas multiplicado por el 75%. Los gastos operacionales. Gastos operacionales que son las ventas por el 10%. Tenemos la utilidad operativa, que es las ventas menos el costo de ventas menos los gastos operacionales y obtenemos la utilidad operativa. Y los impuestos sobre la renta son la utilidad operativa por el 35%. Con estos datos ya podemos sacar el NOPAT, que es la utilidad operacional ajustada después de impuestos. ¿Cómo se halla esta? Simplemente a la utilidad operativa se le resta el impuesto a la renta y tenemos el NOPAT. Ya con el NOPAT podemos calcular el EVA. Entonces, ¿el EVA cuál es? El NOPAT menos el 0.2 o el 20%, que es el WACC que nos dio anteriormente para la máquina A y para la máquina B, y esto multiplicado por la inversión. O aquí, como dicen los activos que tiene costo, que son los 100 millones. Y nos da el EVA. Lo mismo realizamos con la máquina B. Al realizar esto con la máquina B, nos da un dato, el EVA, de 9.150.000. Entonces tenemos en la máquina A un EVA de 9.250.000 y un EVA en la máquina B de 9.150.000. ¿Qué podemos concluir en esto? Que ambas máquinas generan un EVA positivo, lo que indican que están creando valor por encima del costo de su capital. La máquina A tiene un EVA ligeramente mayor, sugiriendo que es la opción más favorable en términos de valor económico agregado. Y así pues se desarrolla todo el ejercicio de lo que es esta evaluación de proyectos, realizando flujos de caja y analizando pues todos los ítems mencionados en el ejercicio.